Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tenemos a la doctora Natalia Martínez. Ella es médico veterinaria, especialista en laboratorio clínico veterinario de la Universidad UTCA y también es especialista en citopatología de la Universidad Argentina. Actualmente cursa una maestría, Doc. Háblenos un poquito más sobre ese tema porque es verdad que me encanta. Yo pienso que uno traza las diferencias con la competencia estudiando, publicando artículos y grabando videos y podcast. Doc, bienvenida. Muchas gracias, sí, yo pienso lo mismo realmente. El conocimiento es para transmitirse y siempre sacar lo mejor de él, ¿no? Realmente estos espacios se abren con el fin de compartir todo ese conocimiento que nosotros nos guardamos, nosotros los bacteriólogos, microbiólogos, médicos veterinarios especialistas en laboratorio clínico veterinario. Y hablamos antes de empezar el podcast en que, bueno, que es muy bueno que las clínicas monten laboratorio en sus instalaciones, pero que coloquemos personal calificado. Para eso Claro son que estos sí. espacios de adquirir conocimientos, YouTube, Google, revistas indexadas, las cuales nos pasan un conocimiento de alto valor. Así que esperemos que disfruten este podcast. La autora nos va a compartir unos tips muy especiales al final de este podcast, así que no se lo pierdan. Realmente quédense conectados, tomen agüita y siéntense muy cómodos. Bien, empecemos con la primera pregunta y es la toma de muestra ideal para realizar la química sanguínea. ¿Cuál es esa toma de muestra? ¿Y cómo sería ese transporte? ¿Cómo aseguraría usted esas condiciones de trazabilidad? Realmente es muy importante dos cosas. Uno, para química sanguínea, casi siempre la muestra ideal es tu tapa roja. ¿Por qué? Porque la diferencia entre suero y plasma realmente es poca, pero realmente es importante a la hora de hacer un ensayo de química sanguínea. Entonces, por ejemplo, en el suero, que es el del tubo tapa roja, no tenemos proteínas de coagulación. Por lo tanto, cuando los ponemos en la química sanguínea, más que todo por espectrofotometría, hace menos interferencia y nos puede salir un valor muchísimo más aceptado en el paciente. Entonces, casi siempre el tubo de elección es el tubo taparroja. Aparte, el tubo taparroja se debe dejar coagular al menos 30 minutos, ya que si lo centrifugamos, el coágulo todavía no está bien hecho y vamos a tener plasma igualmente. Lo otro también que sería ideal si utilizan un laboratorio de referencia que no está ubicado dentro de la clínica es que si se puede centrifugar la muestra y enviar solo el suero, eh, realmente es espectacular porque bajaríamos muchísimo las alteraciones por la hemólisis. Y la hemólisis realmente es una interferencia bastante grande. Simplemente el transporte puede alterar esa hemólisis. Si nos envían, por ejemplo, a hacer unas bilirruinas total, directa, indirecta, pues vamos a tener resultados falsos positivos. Y yo creo que, bueno, hace unos días nos tocó que comprar una centrífuga en Mercado Libre y no, pues estamos hablando de más o menos $100 una centrífuga. O sea, no tener hoy en día una centrífuga en clínica, la verdad que es imperdonable, ¿no? Una centrífuga de mesa es que con que haga 4.000 revoluciones por minuto es más que suficiente realmente. Viendo esas condiciones de transporte, ¿cómo aseguramos nosotros trazabilidad de ese transporte? Es decir, en cuanto a temas de identificación, por ejemplo, las cavas que llevan los mensajeros van refrigeradas. En caso de que el laboratorio no utilice mensajeros internos dentro de su laboratorio, ¿cómo ellos podrían hacer para poder conservar esa temperatura de transporte, Doc? Nosotros lo que utilizamos son unas neveras de transporte de material y siempre los tenemos con unas pilas refrigerantes debajo como tal de las cavas. Y se está manejando obviamente en la mañana y se cambian después en la tarde y así sucesivamente. Así podemos mantener una cadena de frío ideal. Pero en caso de que, por ejemplo, uno de sus mensajeros no se pueda desplazar hasta el sitio, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos muy acostumbrados a los clientes en los que ellos envían las muestras con sus propios geles. Y eso me parece espectacular porque se está garantizando de que yo entrego mi muestra en unas condiciones óptimas. Me explico. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir unos anticuerpos tipo IgG, en los cuales sabemos y ya está publicado que, por ejemplo, la temperatura les puede afectar para las uniones electrostáticas que hay con los antígenos que yo voy a buscar en mi muestra o viceversa. Simplemente esas condiciones de temperatura pueden afectar el Claro que analito sí. cuando yo lo voy a medir. Entonces, yo pienso que esto es una responsabilidad por parte y parte. Supongo Claro. que si nosotros no contamos con mensajeros internos o en lugares muy lejos donde recoger,
pues yo pienso que se puede en clínica, los mismos geles refrigerantes donde le entregan las vacunas a ustedes como clínicos, esos mismos geles los congelamos y podemos mandar las muestras refrigeradas y nos hacemos responsable de esas muestras, ¿no? Como tal. Sí, no, y mira que hay clínicas incluso más juiciosas que ni siquiera utilizan los geles, sino lo que hacen es en las botellas de plástico, digamos de Aponimalta y eso, obviamente ya previamente lavadas, las llenan con agua y las ponen a congelar y después con esa misma botellita junto con las muestras las envían, Bueno, sin eso es un tip, necesidad de ¿no? gastar el gel. Ya nos están adelantando esos tips finales de la doctora Natalia. Pero bueno, muchas gracias, Doc, por ese consejo. Claro. Doc, la segunda pregunta es los tiempos de almacenamiento de esa muestra. Es decir, el propietario todavía no tiene el dinero disponible. Yo centrifugué la muestra en clínica. ¿Cuánto tiempo la puedo tener en mi congelador o en mi nevera? No sé, ¿en dónde es la temperatura ideal de conservación de este suero? Bueno, el suero para química sanguínea realmente, ahí sí tenemos que hacer por categorías, porque por ejemplo, hay analitos que congelados pueden durar meses, pero hay otros que realmente, más que todo por ejemplo con el tema de las bilirrubinas, si se mantienen en la oscuridad, te pueden durar meses, pero si están congeladas, pero en un lugar donde les llega muy fácil la luz o que están todo el tiempo abriendo la nevera, realmente sí no van a durar más de unas pocas horas. Entonces, ahí sí nos tendríamos que ir por categorías, pero realmente un suero centrifugado, la mayoría en promedio, cualquier analito dura más de 2 semanas. O sea, glucosa, colesterol, triglicéridos, Uh -huh. ALT, Congelado, ¿no? AST, congelado, ¿cierto? O sea, Uh tiene que -huh. ir a menos 20 grados centígrados. Muy bien. Hablemos un poquito de ictericia, Doc. Lipemia, hemólisis. ¿Cómo puede afectar esto en los equipos de espectrofotometría o quimioluminiscencia que tiene usted en su laboratorio? ¿Cómo podemos nosotros, primero, evitar, ¿sí? Y segundo, ¿cómo puede llegar esto a afectar mi medición? Pues realmente eso es un reto bastante grande, tanto en la parte analítica y la preanalítica. Porque la hemólisis, créeme que casi muchas veces el 50% de las muestras llegan hemolizadas ya directamente desde la clínica. Realmente se puede tener más por la forma de la toma de la muestra o que pasa mucho también, el tubo es bastante grande y mandan una muestra muy pequeña. Entonces eso hace que los glóbulos como tal, toda la celularidad se empiece a pegar contra las paredes del tubo y eso hace que se hemolice mucho más rápido que si el tubo estuviera lleno de sangre. Realmente con la hemólisis sí no hay nada que hacer, hay que decirle a la clínica, decirle, oye, necesitamos nueva contramuestra porque realmente sí, no podemos hacerlo así. Y se les dan esos tips que te acabo de decir, hay que llenar un poquito más el tubo, el catéter no se puede dejar mucho tiempo puesto porque eso también hace que se hemoconcentren las muestras. Avisarle que si digamos es un paciente muy difícil de manejar con un temperamento o que está muy inflamado por terapias que ya lleva crónicas, es mejor buscar vías más grandes tipo yugular o hacerlo bajo sedación si es un paciente demasiado complicado tipo un felino. Y realmente con las muestras ictéricas sí no hay mucho que hacer. Hay que hacer son diluciones dentro del laboratorio para que nos dé un valor mucho más acertado, pero igual no deja de tener unos errores que se le deben informar al clínico sí o sí. Pero pues realmente la ictericia sí no le podemos decir al paciente, oye, dejas de estar un momento enfermo para poder tomarte una muestra idónea, no podemos hacer eso. Entonces, realmente en el laboratorio sí no manejamos internamente con diluciones y tratamos de darle un resultado un poco más acertado. Con la lipemia, realmente sí hay que tratarlo, que si digamos el paciente es un paciente obeso con lipidosis hepática o incluso un náusea, manejar un poco más de 12 horas de ayuno. Y si no, entonces sí, decirle al cliente, más que todos los propietarios, oye, por favor, en serio, no le vayas a dar alimento, por lo menos en unas 8 horas. Hay clientes que realmente no lo hacen y no le informan al clínico y cuando no llega la muestra está completamente lipémica. Entonces ahí verificar si el paciente es hepático o realmente el propietario le dio alimento y no se lo dijo. En cuanto, ya que menciona eso, Doc, bueno, son dos cositas que mencionó, pero empecemos por la primera. En los tubos hay que dejarlos 30 minutos quieticos, ¿cierto? En una posición vertical y luego centrifugarlos, ¿cierto? Para poder asegurar de que hay una retracción del coágulo. ¿Es Sí, correcto? perfecto. Con los tubos Es tapa correcto. amarilla pasaría exactamente lo mismo. Sí, realmente sí, por lo que te digo inicialmente, si no dejamos que coagule,
vamos a tener plasma, es decir, vamos a todavía tener las proteínas de coagulación en el centrifugado. Si lo que queremos es suero, tenemos que sí o sí dejar que se haga el coágulo y después retraerlo con centrifugación. Con respecto a la glucosa, me surge una duda porque si es un ayuno de más de 12 horas, ¿será que no afecta ese analito? Por ejemplo, vamos a tomar el día de mañana glicemia, colesterol, triglicéridos, ALT, AST, bilirruinas. Las demás puede ser un ayuno de 12 horas, pero en glucosa, ¿será que no afecta? Bueno, la verdad no sé, por eso le pregunto, ¿será que no afecta ese ayuno de más de 12 horas? De pronto que mi resultado vaya a tener una hipoglicemia en vez de unos valores normales o esa línea gris de glicemia de valores entre 120 y 125 miligramos por decilitro. Tenemos que sí tener cuidado con diferenciar entre adultos y bebés. A un bebé no lo podemos dejar ayunando más de 8 horas porque sí le podemos generar una hipoglicemia iatrogénica. Lo que tenemos que hacer es darle bolos muy pequeños, inferiores a 10 ml por kilo, que a veces pesan hasta gramos los bebés, y darle como tal lactoreemplazantes o algo así, para que no alcance a generar lipemia en la muestra, pero al menos tenga unos niveles de glicemia un poco más sin alteraciones, porque entonces ellos sí generan unos valores de hiperglicemia e hipoglicemia muy fácil, que los podemos generar nosotros. Entonces la idea sí es mantenerle bolos pequeños, por lo menos cada 2 a 3 horas, inferiores a ese volumen que te dije, con los infantes. Me estoy refiriendo a los inferiores de entre 4 y 5 meses. Los superiores de más de 6 meses o un año, realmente los adultos tienen la capacidad de regular su glicemia a menos de que haya una alteración aparte que deba informársela al clínico, al laboratorista. Y es, por ejemplo, pancreatitis, insuficiencias pancreáticas, algún tipo oncológico, pacientes ya demasiado geriatras y que tienen diabetes diagnosticadas. Eso sí lo tiene que informar al clínico para que él te pueda dar una directriz diferente. Pero si no tiene ninguna de estos, realmente no interfiere la hiperglicemia o la hipoglicemia en un ayuno de 8 horas. Bueno, viene una pregunta que, de verdad que yo creo que nosotros laboratoristas no perdemos muchos clientes, ¿no? Ya usted y yo sabemos cómo es esa situación por mala interpretación en las pruebas de laboratorio y pues para eso estos canales, ¿no? Para poder educar a los clínicos veterinarios. Lo importante es la interpretación de la vida media de las enzimas, porque es que se piensa que van a durar toda la vida elevadas la LT, la ST, la gamma glutamiltransferasa. Eh, ¿Cómo interfiere eso en la interpretación de los resultados que obtenemos en los laboratorios, doctor? Porque hay unas transaminasas, por ejemplo, hepáticas, nos vamos directamente al ejemplo del hígado. Hay unas transaminasas que pueden durar días y otras que duran apenas horas. Por ejemplo, la fosfatasa dura horas. Y eso nos puede llevar a una mala interpretación de una alteración en el sistema hepatobiliar. Y realmente ahí el inconveniente sería en si la clínica, digamos, tomó la muestra y no la envió de inmediato, o que ese día hubo bastante ruta y se demoraron en traerla, cosas así. Y realmente, pues, eso también lo debería tener en cuenta el clínico al momento de enviar la muestra y al momento de la recepción de los exámenes. Entonces, eso, digamos, lo tendría que tener en cuenta al momento de leer los exámenes y dar un dictamen sobre su paciente y también llamar al laboratorio y decir, oye, me sucedió esto con este paciente, sospecho de esto, pero me salió así el resultado, ¿qué debo hacer? Y ahí entonces uno como laboratorista le dice, mira, doc, lo que pasa es que el tiempo en el que tú tomaste la muestra y el tiempo que te dimos los resultados realmente es demasiado amplio el tiempo, entonces es muy posible que este analito esté alterado por eso. Entonces ahí se genera un diálogo entre ambos clínicos, entre el laboratorista y el de la clínica como tal, el médico de la clínica. Yo creo que la medición de enzimas es de momento, ¿no? Al igual que las pruebas moleculares, siempre es de momento, ¿no? Hoy podemos medir una bilirruina indirecta y medio elevada. La voy a medir pasado mañana y al revés, ahora la directa está elevada y la indirecta está disminuida. Yo pienso que acostumbrarnos a estas rotaciones de estos analitos en cambios de concentración o actividad catalítica de estos analitos me parece muy interesante. Yo pienso que si es de momento, estamos hablando de que a mi paciente yo tengo que mostrar hoy lo anormal, lo confirmo dentro de 3 días o 2 días, estando mi paciente en hospital
y no sacar conclusiones con una sola tanda de exámenes. Esa es mi recomendación. Yo creo que para eso estamos los laboratoristas, para dar todo ese asesoramiento, porque muchas veces habla al principio que clínicas tienen su laboratorio, lo cual es espectacular en su clínica, pero, por ejemplo, algo crítico es hacer muy bien esas diluciones en cuanto, por ejemplo, sueros lipémicos. Si no se hace, el Ujú. valor va a dar exactamente normal, porque se sale el límite de detección de la curva que tiene estandarizada el espectrofotómetro, que eso viene a la otra Exacto. pregunta que le voy a hacer sobre las diferencias entre espectrofotómetro y quimioluminiscencia, ¿no? ¿Cuáles esas diferencias, Doc? ¿Por qué es mucho mejor una tecnología que la otra o se utilizan en diferentes eventualidades? Háblales un poquito más de este tema, Doc, porque estoy seguro que aquí en este podcast hay muchos clínicos pues pendientes, ¿no? De cuál equipo me compro, ¿no? Son dos técnicas diferentes y que realmente, si somos completamente sinceros, un laboratorio va a un mercado diferente y una clínica que tenga un laboratorio interno va a un mercado diferente, tiene unos clientes diferentes. Por lo tanto, el valor de sus pruebas cambia drásticamente. No es lo mismo muchas veces lo que el laboratorio le cobra a la clínica a lo que la clínica le cobra directamente a un propietario. La espectrofotometría y la quimioluminiscencia, el valor económico entre las dos es bastante grande. Entonces, por ejemplo, un laboratorio utiliza la quimioluminiscencia para algunas pruebas, pero la espectrofotometría para otras, precisamente por eso, por esa brecha económica tan grande que se presenta. Ya que si los laboratorios utilizáramos solo una sola técnica, tendríamos que subirle por lo menos 4 veces a nuestro catálogo de servicios. Los laboratorios por lo general utilizamos la espectrofotometría para sacar la mayoría de las químicas sanguíneas. Es una técnica que realmente demanda y exige siempre tener una persona altamente calificada que la esté manejando, porque tiene esa persona que estar pendiente de sus curvas de calibración, de sus parametrizaciones, de que si pipeteó bien, de que no pipeteó bien, de que el reactivo está, de que los lotes funcionan, o sea, una cantidad de cosas que solo lo puede hacer una persona altamente calificada y no solo por estudios, sino también por experiencia, que tenga una vasta experiencia en laboratorio clínico. Cambio, otras técnicas, por ejemplo, la química seca, la química liofilizada, son muchísimo más costosas, pero se evita un poco, no completamente, pero sí se evita un poco el tener una persona 100% dedicada a la calidad de ese producto, de ese servicio. Realmente yo pienso que estos aparatos en clínica, en los casos de urgencias, en los casos, por ejemplo, fines de semana o noches, me parece que es una herramienta que desvara muchísimo y que debería ser utilizado en esas ocasiones. Ahora, Claro. cualquier analito que se detecte, anormalidades y demás, debería contarse con un laboratorio de confianza. Sí, Sí. no es creatinina. ¿Por qué? Resulta pasa que si yo paso 10 creatininas y si 3 me dieron anormal, pues ya para mí es una alarma. Y es un estadístico muy vago, ¿sí? Decir 3 de 10 es muy vago. Claro. Por eso es necesario tener esos laboratorios partner, esos laboratorios que, venga, esto me dio este equipo de hematología y le mando la tira. ¿Qué le da a usted? Quiero compararme. Esos son ensayos interlaboratorio que desde mi punto de vista se tienen que hacer semanal, desde mi punto de vista. Ojalá fuera diario si yo corro más de 20, 30 pacientes, pero pues vayamos a la realidad. Sí, a una clínica no le llegan tantos pacientes como para poder controlar ese parámetro de manera diaria, ¿no? ¿Cómo saber si mi máquina está funcionando bien? Que es lo que venimos hablando. ¿Qué debería pedirle a los laboratorios para creer en esas lecturas? ¿Por qué? Bueno, he llegado a clínicas donde las creatininas todas arriba, y eso es anormal, ¿no? Pero como le digo, desde el punto de vista del clínico, eso lo ve como, pues bueno, es lo que dio el equipo y ya. Los equipos no nos entregan calibrados en ningún momento cuando se compran. Todos los equipos se tienen que mandar a calibrar. Hay empresas que están dedicadas a la calibración de estos equipos en la medición, pero nosotros, Ujú. ¿cómo yo confío en el laboratorio más cosas? ¿Cómo yo sé que esa creatinina está viendo? ¿Cómo saber si yo como clínica Natalia Martínez me funciona el laboratorio más cosas? Entonces, yo puedo hacerlo de dos formas. Uno, yo tengo un paciente que como clínica, o sea, incluso uno como clínico lo puede hacer.
yo tengo un paciente que más o menos sé que tiene, en clínica me representa todo lo que yo ya creo, más o menos uno sabe cómo van a salir sus resultados. Ahora, lo que puedo hacer también directamente, si algo me queda como dudas, es decirle al laboratorio, por favor, regálame curvas de calibración o incluso controles del día de ese equipo donde me corriste X muestra. Hay Eso es incluso legal laboratorios hacerlo, ¿no? que Eso es toman, legal, ¿no? sí, Yo sí, estoy pagando para que a claro mí que me sí, procesen una creatinina, una claro que LT. sí. Yo pienso que, pues, como mínimo, Doc, un laboratorio debería correr al menos un control normal, como mínimo, lo mínimo, mínimo que se podría llegar a hacer. Un término medio sería el normal más el patológico. Y ya unos Ujú. estándares bien grandes, pues ya se podría hacer el bajo, el medio y el alto de cada Sí, analito, claro, de cada de analito. cada analito. Ujú. Si a mí no me lo entregan, yo ya empiezo a sospechar, aquí está pasando algo. Claro, y Ahora, en los reportes sale, valor de control del día tal y el rango debe ser este, y lo ponen en la parte de abajo del resultado. Eso, por ejemplo, es una entrega de calidad. bueno, entonces de ahora en adelante a mirar todos los resultados en la partecita de abajo que se montaron controles de calidad. No, la verdad es que, bueno, cuando un laboratorio se encamina en sistemas de gestión de la calidad, pues uno quiere que todos sean igual o parecidos, ¿no? Y la verdad es Claro. que pues son servicios que en este mercado se compite es con calidad y la calidad se demuestra. ¿Por qué? Porque si no se demuestra, todos hablamos exactamente igual. O sea, cualquiera puede hacer una creatinina, pero este sistema Ujú. de gestión lo tiene que ver reflejado el cliente, en este caso el médico veterinario, pues lo tiene que ver reflejado en su reporte. Y si no está ahí, con toda tranquilidad se puede pedir. Y si no se lo entregan, pues no existe, ¿no? Realmente sí, es porque algo pasó, nada Exactamente. que hacer. Doc, y esto nos lleva a la otra pregunta. ¿Existe reproducibilidad en las químicas sanguíneas laboratorio a laboratorio? ¿Esa reproducibilidad la espero siempre en mis resultados o la química sanguínea es de momentos? No, realmente si tienes la misma muestra del paciente, es decir, le tomaste dos tubos, tiene que haberlo, sí o sí. Pero si digamos tomaste un tubo ahorita y digamos te demoraste más de 10, 12 horas en tomar otro y lo mandas, es posible que algunos analitos sí te cambien. Y no es culpa del laboratorio, es realmente porque el paciente siempre está cambiando. Pero si tomas dos tubos en ese momento, sí, te tiene que dar exactamente igual. O un máximo, una variación en puntos. Exactamente, ahí ya entran los términos de precisión y lo que es exactitud, ¿no? Exactitud es Ujú. cuando tenemos un patrón de referencia, ¿sí? Y precisión es que mis laboratorios me van a dar muy similar. Por ejemplo, al laboratorio le dio 32.1, al otro laboratorio le tenía que dar 33. El rango aceptable desde mi punto de vista es una desviación estándar de 2 unidades, máximo 3, máximo 3. Pero eso va a depender mucho estas unidades que nosotros estamos midiendo, porque le podemos llamar estas unidades por ejemplo, a niveles de absorbancia o a concentración del analito o a una actividad catalítica, que son tres cosas totalmente Ujú. diferentes. Eso para que lo tengan pues muy claro. Hablemos, Doc, de las pruebas complementarias. En este podcast tenemos clínicos que hasta ahora están empezando con sus herramientas de diagnóstico y quieren incluirlas dentro de su protocolo para poder hacer esas pruebas básicas al inicio, que como les digo al principio, no van a pasar de moda. Esas pruebas sí o sí se tienen que hacer y lo más importante de hacerlas es volverlas a medir a los 2, 3 días, 4 días, 7 días, 10 días, el día que termine el tratamiento porque como les decía, las químicas son muy cambiantes. Yo siempre he pensado, Doc, de que yo tengo que tener a alguien de confianza en mi laboratorio, es decir, mandar muestras para varios lados no van a dar igual, no van a dar igual. Cada laboratorio primero tiene sus valores de referencia. Lo que Ujú. sí debería tener los laboratorios es un nivel de confianza. Es decir, esos valores de referencia están soportados en qué? Yo pasé controles de calidad diarios, o los paso semanales, o los paso mensuales, o los paso anuales, o no los paso nunca. Yo pienso que pedir esta información, Doc, me parece que es un acto muy responsable. Eso es como por lo menos los propietarios tienen derecho a una copia de la historia clínica. Sí, claro. Por qué esconder cosas que yo he hecho bien?
A mí me están pagando por un servicio, yo entrego copia de esto que hice. Lo mismo en los laboratorios. A mí me están pagando por un servicio de laboratorio, entrego un reporte y entrego un soporte de lo que realicé, porque es lo que nos va a defender pues frente a un abogado que quiera Dios nunca pase. Pero le comento, Doc, estamos en el punto medio en el que las demandas van a empezar a suceder. Los propietarios de mascotas es muy probable que en un futuro existan pólizas súper costosas, se las paguen y empiecen las demandas. Y un abogado le va a decir, ¿usted calibra mensual o anual o diario? El laboratorio que diga, no, yo calibro diario, muéstreme esos certificados. ¿Los tiene? Es el laboratorio que va a salir bien librado. Pero ese que dice, no, pues se la entrego en un mes, en 2 meses, espéreme, la verdad es que yo sí pienso que todos deberíamos entregar eso. Incluso nosotros nos estamos ahorita certificando ante ONAC y ONAC no obliga que nosotros reportemos la incertidumbre del método. Pero hablando nosotros con la directora de calidad, decimos, no, es que tenemos que entregarlo. Así no nos lo pidan, tenemos que entregar esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque el perro es vida. ¿Sí? El propietario está pagando por unos exámenes en los cuales nosotros, como laboratoristas, tenemos la obligación de entregar esos reportes bien, es decir, completos, desde mi punto de vista. Entonces, lo pasamos a otro tema que me gusta mucho y es estos diferentes tipos de químicas sanguíneas, ¿cuáles son? ¿Por qué es importante mandar un paquete gigante de química sanguínea y no cuadro de creatinina? No, no. Bueno, realmente le comento, nosotros estamos en México y allá mandan 20 analitos de química sanguínea solo de entrada. Solo de entrada. En Colombia todavía no hemos podido llegar a ese límite. Estoy seguro que estamos muy cerca y gracias a esos canales digitales, mucho médico veterinario va a empezar a utilizar muchas más herramientas y lógicamente nos benefician tanto a ustedes como a nosotros, un laboratorio molecular. Hablemos un poquito de estas pruebas. Por ejemplo, una creatinina en sí solita no nos va a decir si hay insuficiencia renal y la urea de por sí sola tampoco. Es mejor mandar creatinina, urea, fósforo, electrolitos, para como tal dar un diagnóstico de que el animal tiene insuficiencia renal. Porque digamos tengo un gato que solo le mandé creatinina, me salió, por ejemplo, acá utilizamos 1.9 como rangos, 1.8, perdón, como rango superior. Pero hay clínicos que para ellos 1.5 ya está elevado y empiezan a tomar otras pruebas como por ejemplo el SDMA, que sí es una prueba diagnóstica, incluso nos puede dar un iris. Eso, por ejemplo, sí nos funcionaría muchísimo más junto con electrolitos y todo eso para poder instalar una terapia de sostén. Pero solo con la creatinina nunca nos podemos quedar. O, por ejemplo, la creatinina está bien, pero tenemos una azotemia prerrenal. Entonces ahí, por ejemplo, necesitamos también más analitos y no solo quedarnos con el típico cuadro hemático de aleta y creatinina. Por ejemplo, para muchos pacientes nosotros nos mandan 23 parámetros y de ahí sí se puede sacar una idea más consciente de cómo está el paciente, si tiene inicio de algo, si está iniciando una inflamación sistémica de alguna parte en específico y así sucesivamente para ya podernos ir a imagenología o alguna prueba ya diagnóstica para clínica. Sí, eso es importante. Yo creo que se parte de la impresión diagnóstica que nosotros tenemos al momento de la consulta, ¿no? De ahí nosotros vamos a tomar unos paraclínicos básicos. Algunos pueden pagar 20, otros pueden pagar 10 analitos. Lo importante es que nosotros tomemos buena cantidad de muestra y algo que yo sé que lo tiene guardado la doctora para el final de esos tips es mandar mucho suero para que lo guarden, lo congelen. Es decir, por ejemplo, yo estoy sospechando de una pancreatitis, pero también quiero descartar, por ejemplo, un tiroides, por ejemplo. Entonces, yo mando mis muestras, ¿cierto? Mi paquete, pagué, no sé, 10 analitos, pero les escribo en la orden, en el recetario, les escribo, doctora, guárdeme ese suero, congélemelo porque es probable que el propietario más adelante me autorice un T4 libre o un T4 total o un TSH. Ahora pasemos entonces a la etapa final de este podcast en la que sí me gustaría muchísimo que les compartiera a nuestra audiencia esos tips del laboratorio Más Cosas que ha aprendido durante su proceso de estudios, qué cosas le podemos compartir a los clínicos
que incluso los que no tienen laboratorio en clínica veterinaria, ¿qué cositas les podemos compartir desde su punto de vista, Doc? Si tienen las centrífugas, si tienen la capacidad de conseguirla y lo que decía el doctor, realmente no es tan costosa, mejora muchísimo la calidad enviar el centrifugado de los sueros. Lo pueden enviar en un tubo aparte o incluso comprar viales que se sellan solitos y los pueden enviar y créanme que eso mejora muchísimo tanto el tiempo de respuesta como cualquier interferencia tipo hemólisis. Realmente que eso es la de que les decía, el 90% de los problemas es hemólisis. La refrigeración, por ejemplo, lo que les contaba que hacía algunos clientes, que mandaban botellitas con agua congelada junto con las muestras, funciona perfecto, funciona muy, muy bien. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la química sanguínea es muy amplio, es demasiado amplio y no vamos a hablar de cada analito porque eso lo voy a hacer yo en YouTube. De cada analito vamos a hablar orgánicamente qué sucede con cada analito, cómo puede afectarse en diferentes aspectos. Pero Doc, lo más importante, ¿cómo la consiguen ustedes en redes sociales, su sitio web? ¿Cómo la busca la doctora Natalia? Claro que sí, nosotros estamos en Google, realmente estamos como Laboratorio Clínico Veterinario Mascosas, tenemos Facebook e Instagram, @mascosaslab, y llevamos realmente en el mercado más de 6 años. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, porque como digo, este podcast va a estar en nuestro canal de Mascola en YouTube, está en las plataformas de Google Podcast, está en Spotify y está en Apple Podcast. Así que no se lo pierdan, estamos subiendo contenido semanal. Así que muchas gracias por vernos. Gracias a la doctora. Doc, nos vemos por acá para hablar de cultivos. Gracias a ustedes. A ustedes, feliz día.